Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Amavisca, Camacho, Castro y Cota. Muy bien. Valderrama. Presente. Barrios Azueta. Blancas, Blanco. Cruz Barreras. Presente. Cuevas. Presente. Gaitán. Grijalva. Presente. Loera. Presente. Manjarres. Presente. Melendres. Presente. Mendoza. Mercado. Presente. Ok. Mesa. Mesa. Murrieta. Presente. Naranjo. Rocha. Rodríguez. Presente. Ok, Rocha. Rodríguez Espinosa. Rodríguez Ortiz. Ruiz Valdés. Ruiz Valdés está teniendo problemas con el internet. Ok. Muy bien. Diga muy mal, ¿no? Pero bueno. Saavedra, que muy bien, camisas. Saavedra Loredo. Presente. Salazar Osuna. Presente. Sandoval Sauceda. Presente. Urdiales. Presente. Urenda. Presente, profe. Valdés. Presente. Yepis. Yepis no asiste. Y Sayas. Presente. Ok. Profe Valdés, me acabo de... Ruiz Valdés. ¿Ya te pudiste conectar? Ruiz Valdés. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe Gaitán. Blanco, profe, porfa. Blancas Blanco. ¿Listo? Sí, por favor. Muy bien. ¿Quién más? Gaitán, profe. Gaitán Castro. Ok. ¿Quién me escucha? A mi maestro, soy Valderrama. Valderrama. Sí, sí. Angélica. Gracias. Muy bien. Yo, Cuevas, ¿sí me escuchó? Cuevas. Sí. Sí, sí te escuché. Ah, ok, gracias. De nada. Ok, parece que ya estamos todos, ¿no? Vamos a continuar entonces. Muy bien, buenas tardes nuevamente, ¿no? Entonces vamos a continuar. En un ratito más les envío sus calificaciones de solubilidad de esa parte de la unidad de competencia 2, ¿no? Para que tengan ahí sus calificaciones y, y lleven su control, ¿no? Recuerden que aquí subimos calificaciones hasta el final, entonces, para que las tengan ahí, por si es necesario hacer alguna aclaración. Entonces, vamos a pasar a un tema nuevo que es gravimetría. El día de hoy vamos a iniciar gravimetría, que viene dentro de la unidad de competencia 3 y es una parte importante dentro del proceso de análisis químico, que es muy utilizado dentro de lo que van a seguir estudiando ustedes
en su carrera, ¿no? Van a utilizar, pues más que nada, el procedimiento gravimétrico, el método de análisis y algo que ya sabemos usar y hacer porque lo hemos hecho durante los últimos temas, que es el concepto de estequiometría. La estequiometría es la base fundamental para hacer los cálculos gravimétricos. Y gravimetría viene pues de la medida, del pesaje, de la materia sólida, de las sustancias sólidas, de la materia en sí. Entonces de eso viene el nombre de gravimetría, ¿no? Entonces vamos a pasar a la presentación para ver este nuevo tema. Vamos a olvidarnos de las soluciones, de los KPS, de hecho del equilibrio químico, para pasar a lo que es este otro proceso diferente de análisis químico, diferente al equilibrio químico, y que es muy utilizado, ¿no? Dentro de los procesos, sobre todo de los procesos industriales, ¿no? Los procesos de separación. Entonces vamos a pasar a la presentación. Déjenme nada más luego dónde quedó. Aquí está. Ok, entonces el análisis gravimétrico, o llamado también gravimetría. Como vimos al inicio, cuando iniciamos el curso, vimos los métodos de análisis químicos, si recuerdan. Y vimos que había diferentes métodos de análisis químico. Los análisis volumétricos y los análisis gravimétricos. Los dos métodos, uno para sustancias en solución, como lo hemos visto hasta ahorita, que hemos visto puras soluciones, ¿recuerdan? Soluciones ácido-base, las soluciones de otros compuestos diferentes dentro del equilibrio químico, las soluciones de sales o sustancias sólidas, como son el concepto de solubilidad, pero todas son soluciones. En esta parte lo que vamos a trabajar es con sustancias sólidas, ya no con soluciones, sustancias sólidas. Sustancias sólidas que se pueden obtener por dos caminos diferentes. Uno, que tengamos una sustancia sólida, por ejemplo, una piedra. Sí, es muy común, ¿no? Recuerden que la Tierra, pues por eso se llama Tierra, ¿verdad? Porque está formada por tierra, lo que llamamos tierra. Esta tierra, pues normalmente el mayor porcentaje es sílice, ¿sí? O sea, tierra común, sílice. Pero también hay otros componentes dentro de ese sílice o dentro de esas piedras, que son los demás elementos o los otros metales o los otros no metales que están presentes pues en la tierra, ¿no? Por eso recuerden que todo lo sacamos de las minas, ¿sí? Todos los materiales los sacamos de las minas, los metales los sacamos de las minas, incluso hay minas de sal, ¿no? Y se extrae la sal de piedra de las minas. Hay carbón mineral, el coque, que se extrae de las minas. Todo se extrae del subsuelo, ¿no? De la tierra. Y podemos tomar una muestra de una piedra y determinar si esa piedra tiene algún componente de interés. Y la muestra es una muestra sólida. Y hay que prepararla, hay que manipularla, de acuerdo, recuerden el método de análisis químico, el manejo de la muestra, ¿no? Cómo manejamos nuestra muestra. Y desde ahí partimos con una sustancia sólida. Y hacemos gravimetría con ellos, con esa muestra, para determinar la composición, es decir, la concentración de los componentes de esa muestra. O también podemos obtener nuestra muestra sólida a partir de una reacción química. A ese proceso se le llama precipitación. ¿Okay? En una reacción química, recuerden, cuando trabajamos con solubilidad, el excedente, lo que no se puede solubilizar, se queda como precipitado. O puedo yo obtener un componente moviendo la solubilidad de una sustancia, de una solución. Si tenemos una solución saturada y la enfriamos, la metemos al refrigerador, van a aparecer partículas sólidas en el fondo que no se pueden solubilizar porque disminuyó la temperatura. Y puedo separar un soluto por precipitación, por el simple hecho de cambiar su temperatura. O ese precipitado se puede formar a través de una reacción química y el precipitado es insoluble y por lo tanto se precipita. Y en el fondo observamos un polvito blanco ahí, un polvito de algún otro color, y le denominamos un sólido llamado precipitado. Entonces yo puedo obtener mi muestra sólida de las dos formas. Obtenerla directamente sólida o formarla a partir de una reacción química. Entonces esta muestra sólida es la que vamos a trabajar
ahora para determinar su composición, y este método se denomina método gravimétrico. ¿Okay? Que no significa otra forma, gravimétrico no significa otra forma más que pesar o medir mi sustancia sólida. ¿Sí? Y vamos a utilizar sobre todo al final, los cálculos de gravimetría se hacen a través de relaciones estequiométricas molares, siempre. Quiere decir que lo que vamos a usar aquí va a ser el análisis químico por medio de relaciones estequiométricas. Es todo. El tratamiento y el proceso de la muestra es la parte interesante de este proceso. Entonces, en estos tipos de procesos se forman precipitados o cristales. Podemos tener un cristal o un precipitado. Un cristal también puede ser un precipitado, ¿sí? Pero aquí se separa el concepto porque el cristal tiene diferentes características de otros polvos u otros sólidos precipitantes o precipitados y no son precisamente cristales, ¿no? El cristal, pues sabemos que tiene ciertas características. Todos hemos observado, no sé, en alguna práctica de laboratorio, los cristales de cloruro de sodio al microscopio, o los cristales de iodato de potasio o iodato de calcio. Y observamos que los cristalitos son diferentes. Hay cristalitos y los observamos al microscopio y son como pequeños vidritos, ¿no? Los cristales de cloruro de sodio suelen ser transparentes. Los de iodato de potasio suelen ser opacos, pero siguen siendo cristales, tienen la forma de un cristal. Algunos de ellos tienen formas geométricas muy homogéneas, se ven como pequeños cuadritos, perfectamente cuadritos. Y otros son roquitas, no tienen una forma muy definida, pero son cristales, ¿sí? Y un polvo que no es un cristal, pues es simplemente una masa, una materia, precipitada también, pero que no tiene las particularidades de un cristal, ¿sí? No absorbe ni flexiona la luz y otro tipo de propiedades como las formas, ¿no? Por eso aquí se separan los cristales y el crecimiento de otros precipitados. Entonces, el estudio de estos cristales o de estos precipitados es muy importante en la química analítica. ¿Para qué? Para hacer determinaciones de concentración. Recuerden que la química analítica ahora sí que se inventó o nace por la necesidad de conocer la composición de la materia. ¿Ok? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuál es la concentración de una determinada sustancia? Por eso surge la química analítica. Pero el método de gravimetría trata solamente de sustancias sólidas. A diferencia de la volumetría o del análisis químico por equilibrio químico que trata de soluciones, ¿no? Soluciones. Entonces, dice en este capítulo, se describen las propiedades de los precipitados utilizados en química analítica. Entonces, estos precipitados, pues vamos a ver cómo los vamos a manejar. Porque el precipitado puede tener sustancias contaminantes y se busca siempre que el precipitado sea el compuesto puro para poder hacer cálculos correctos y que no haya ahí otros compuestos que estén interfiriendo en la determinación de mi analito. Ese concepto de interferencias químicas se ve mucho en análisis instrumental. También en química analítica aquí, ¿no? En química tradicional. Buscamos el concepto de interferencia es que haya otra molécula por ahí que esté interfiriendo y que me genere errores en la determinación. Si tengo dos moléculas o dos precipitados o dos cristales que son muy semejantes, pudieran generar esa interferencia y tener errores en la determinación. Al querer determinar uno, estoy determinando los dos y no me doy cuenta de que tengo el otro compuesto ahí. A esto se le denomina interferencia en la determinación. Y en el análisis instrumental también se utiliza, aunque en el análisis instrumental el proceso de instrumentación pues facilita mucho el concepto de eliminar el concepto de interferencia, porque lo podemos programar en el instrumento. Entonces, dependiendo del instrumento que es, puedo yo programarlo para que me elimine ciertas interferencias cuando las encuentra. Nada más hay que decirle cuáles son, ¿verdad? Y ya me puede filtrar analíticamente, instrumentalmente, mi único componente de interés. Es por eso cuando vean química analítica instrumental,
se van a dar cuenta de que es muy práctica. Y primero se hace una talacha inicial para alimentar el software, alimentar el instrumento. Pero después puedes hacer un montón de determinaciones muy rápidas, ¿no? Cuando el instrumento ya tiene la información. Esa información se la vamos a dar a través de química analítica tradicional. Es lo interesante. Los instrumentos los calibramos de datos obtenidos a través de la química analítica tradicional. Ok, entonces, ¿qué es el análisis gravimétrico? Pues ya lo comentamos ahorita, ¿no? Dice en química analítica que el análisis gravimétrico consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento, de un radical o de un compuesto presente en una muestra. Observen que podemos tener las tres determinaciones de masa. Un elemento químico, por ejemplo, el calcio. Quiero saber en una piedra, en una muestra, en un mineral, cuánto calcio tiene. O también podemos determinar el calcio, sabemos bien, lo hemos visto desde que comenzamos con la química analítica y también por ahí en química básica deben de haberles comentado, ¿no? Los elementos químicos de la tabla periódica se encuentran en la naturaleza formando compuestos, ¿sí? Porque son reactivos. El oxígeno reacciona con la mayoría de ellos, los alcalinos, los alcalinoterros y los metales de transición para formar óxidos, ¿no? Estos óxidos se combinan con el agua y forman hidróxidos, ¿sí? Los óxidos generan ácidos, los hidróxidos generan bases. Entonces, y todo parte de las reacciones químicas en la naturaleza, formando compuestos. Nosotros los separamos para obtener los elementos puros, ¿no? Entonces podemos determinar el calcio presente en una muestra, o también podemos determinar el carbonato presente en una muestra, o podemos determinar el carbonato de calcio presente en una muestra. El calcio es el elemento, el carbonato es el radical, y el compuesto es el carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo determino cada uno de ellos? El anión, el catión y el compuesto. Pues con estequiometría. La relación estequiométrica entre ellos, ¿no? El carbonato de calcio es el CaC-CaCO3, ¿no? CO3. Carbonato es el CO3. Sabemos que viene de un oxiácido, ¿sí? Que es el ácido carbónico, ¿sí? Y el ácido carbónico pues, se formó, como les comentaba ahorita, ¿no? A partir del oxígeno. Entonces, el carbonato del calcio, el CaCO3, sabemos bien que por cada molécula de carbonato de calcio hay un catión que es el calcio, uno, y hay uno que es el carbonato. A eso se le llama relaciones estequiométricas. ¿Okay? Por cada mol de carbonato de calcio hay un mol de calcio y un mol de carbonato. Tomando en cuenta esas relaciones estequiométricas es como podemos hacer cálculos gravimétricos. El cálculo se hace directa y puramente con relaciones estequiométricas. Entonces, dice que para determinar ya sea elementos, radicales o compuestos, tenemos que eliminar o separar o minimizar aquellos componentes que también están presentes en la muestra y que pueden generar una interferencia, ¿sí? De tal forma que únicamente tenemos que manejar un procedimiento de mi muestra que me permita obtener un sólido, un precipitado, que sea únicamente el compuesto de interés. La metodología, pues existen muchas metodologías. Recuerden que cuando vimos el método de análisis químico, mirábamos tratamiento de la muestra como uno de los pasos del método. Tratamiento de la muestra. El tratamiento de la muestra, pues va a ser, existen muchos protocolos ya estandarizados para determinados elementos o determinados compuestos, ¿no? O sea, ya están escritos, pues, como una recetita de cocina, ¿no? Si queremos separar un catión, pues ya dice ahí, ¿no? Agregue a la muestra 3 gotas de nitrato de ácido nítrico para hacer la digestión de la muestra y separar el catión. Agregamos 3 gotitas a mi procedimiento. O sea, son procedimientos ya estandarizados que nos permiten obtener siempre el compuesto de interés, ¿no? Y este compuesto de interés pues tiene que separarse a través de cualquiera de los 3 métodos gravimétricos que hay, que es precipitación, electrodeposición o volatización. Por cualquiera de esos 3 métodos obtengo un precipitado
Precipitado es un sólido, ¿no? Es un polvo, es un cristal. Y ese sólido o ese cristal hay que pesarlo, de ahí viene el concepto de gravimetría. Pesarlo y una vez pesado, hacer los cálculos gravimétricos molares necesarios para obtener, encontrar cuál es la concentración de un analito en esa muestra. Y el analito pues puede ser el radical, el elemento o el compuesto. Entonces, ese es el procedimiento en sí del análisis gravimétrico. Entonces, les comentaba ahorita, existen 3 métodos para separar ese sólido y poderlo pesar. Y uno de ellos es el más común, es por precipitación. Puedo yo precipitar un componente que se encuentra en una solución, tiene que estar en una solución, ¿va? Por eso se va a precipitar. Y lo puedo precipitar de tal forma que lo puedo separar y lo puedo pesar. Si nosotros hacemos reaccionar el cloruro de plata, o obtenemos, perdón, el cloruro de plata a partir de una reacción química, es un precipitado muy común el cloruro de plata, es un polvo blanco que se precipita y es muy rápido. La reacción química es instantánea, se pone lechosa la solución y si lo dejo que se sedimente o lo meto en una centrífuga, separa un polvito blanco, que yo sé que es cloruro de plata. Y sé también que no hay otra cosa más que el cloruro de plata ahí porque no se formó otra cosa en mi reacción. Si no tengo contaminantes presentes, eso es puramente cloruro de plata. Y ya puedo separarlo para pesarlo, secarlo, procesarlo bien para poderlo pesar y poder hacer los cálculos estequiométricos. Entonces, a ese proceso se le llama precipitación. La precipitación está de la mano con la solubilidad. Recuerden que la solubilidad depende de la temperatura. Un compuesto que no se solubiliza en solución queda como un precipitado. O también un compuesto que ya está solubilizado, si cambio su capacidad de solubilidad, es decir, por ejemplo, si enfrío la solución, se va a precipitar el compuesto. Porque recuerden que la solubilidad depende de la temperatura. Entonces, precipitaría y lo puedo separar. El concepto de precipitación por solubilidad se utiliza mucho en los procesos industriales, ¿no? Es un proceso muy económico para separar un analito de una solución. Cambiar su temperatura, ¿para qué? Para que se precipite. ¿Ok? Entonces, este método de precipitación es el más usado, ¿sí? Entonces, dice que en este método el analito es convertido en un precipitado poco soluble, como comentamos ahorita, el cual se filtra, se purifica y es convertido en un producto de composición química conocida y se pesa. Es el proceso que se le hace. Si fuera el cloruro de plata, ya que lo tengo precipitado, lo centrifugo para garantizar que no quede nada en solución, que todo se precipite. Le separo el líquido. Si es puro cloro de plata, y estoy seguro porque esa fue mi reacción química, pues simplemente lo lavo bien lavadito para quitarle todos los residuos de la solución. Lo lavo, lo seco, lo meto a secar en un horno para que quede bien seco y no tenga humedad. Y ya lo peso, para pesar únicamente el compuesto. Y ya puedo conocer, calcular su concentración. ¿Cuál es la concentración de la plata? ¿Cuál es la concentración del cloruro? ¿Y cuál es la concentración del cloruro de plata? Puedo conocer los 3 datos a partir de la masa que pesé completamente seca, ¿no? ¿Qué propiedades debe de tener un compuesto para poderlo trabajar o poderlo procesar gravimétricamente por precipitación? Pues deben de ser de baja solubilidad. ¿Qué indica esto? De que al ser de baja solubilidad mi compuesto, pues estoy seguro de que en la solución no tengo más iones de ese compuesto. Todo se precipitó si es de baja solubilidad. Si es un compuesto que tiene muy alta solubilidad, no puedo utilizar el método de precipitación, porque siempre tendré compuesto solubilizado. Entonces, determinar gravimétricamente su concentración, pues genera un error. Lo puedo hacer, pero no es correcto. Tenemos que garantizar que no está solubilizado, es decir, que tiene baja solubilidad. Que tenga una alta pureza al precipitar, que sea únicamente cloruro de plata, que no vaya a haber por ahí otro compuesto, otro cloruro de magnesio, que esté revuelto con el cloruro de plata porque precipitaron los dos juntos. Entonces, si estamos analizando que eso puede ocurrir,
pues debemos de utilizar otro método diferente, porque como se vienen los dos compuestos como precipitado, pues está más complejo determinar cuál es en sí el cloruro de plata. Ando medio malón de la garganta, ¿no? Este cambio de clima ahorita, prender los aires acondicionados y los abanicos, pues ya nos empieza a afectar, ¿no? Alta filtrabilidad. Sabemos que ese sólido lo voy yo a separar de mi solución por filtración. Siempre metemos el método de filtración. Es muy común. Si ya tengo el polvito en el fondo, pues ahora voy a agarrar retirarle el exceso de líquido. Si sé que precipitó todo, lo separo por decantación y el resto lo puedo meter en un filtro. O si veo que se separó completamente por precipitación, simplemente le quito el sobrenadante y lo pongo en un crisolito, el cual voy a meter a un horno junto con el sólido para que se seque y le quito el exceso de agua. Y previamente lo lavo, ¿no? Siempre hay que lavar también, filtrar. Si no filtramos, nos vamos directamente al lavado y de ahí nos vamos al secado. El chiste es obtener siempre mi sólido puro y completamente seco, ¿no? Composición química definida al precipitar. Sí, aquí lo que se refiere más que nada es que no vayamos a tener diferentes moléculas del mismo compuesto en la solución. Sí, puede ser un complejo el cual tenga, sea la misma molécula pero con diferente valencia y sigue siendo la misma sal. Más sin embargo, pues estoy determinando un tipo de moléculas diferentes de la misma sal y eso hay que evitarlo también. Sobre esto únicamente se presenta más que nada en los complejos, por eso son complejos, porque podemos tener la misma molécula pero con diferente valencia. Es decir, que puede tener diferente número de radicales unidos al catión. Puede ser un carbonato unido al catión, o pueden ser dos carbonatos unidos al catión, o tres carbonatos unidos al catión, o al revés. Un catión unido a un carbonato, o dos cationes igualitos unidos al mismo carbonato. Y sigue siendo el mismo compuesto, carbonato del catión, no sé, carbonato de calcio, por ejemplo. Pero pueden ser diferentes números de componentes. Entonces, cuando hacemos la reacción química o sabemos que en nuestra muestra puede ocurrir eso, pues necesitamos o hacer un tratamiento previo para separarlos de la mejor manera o utilizar otro método de separación, ¿no? Entonces, este es el método más utilizado porque normalmente los compuestos por precipitación tienden a tener estas propiedades. Entonces usamos precipitación normalmente, ¿no? Es el más usado. Los otros dos métodos son menos usados, pero igual interesantes para cuando no podemos usar precipitación. Y el método de electrodeposición, pues es simplemente utilizar una corriente eléctrica. Estos procesos en los cuales se utiliza la electricidad son muy comunes en la industria, sobre todo para la deposición, ¿no? Los recubrimientos electroquímicos. Todos hemos observado en los carros, ¿no? O en los activos. Hay muchos artículos de plástico o que son de otro material, puede ser otro polímero diferente, y lo recubren con una chapa, no sé, de plata o una chapa de cromo o una chapa de cobre. Y observamos que es un plástico recubierto con una película muy delgadita de cobre. Lo raspamos así, vemos que incluso el grosor puede ser tan finito como el diámetro de un átomo, el espesor de un átomo. Y luego decimos, ¿cómo logran pintar tan perfectamente? No, no lo pintan, ¿no? Electrodepositan el cobre sobre la superficie de ese plástico o de ese otro material mediante una corriente eléctrica, es decir, por una diferencia de cargas. ¿Okay? Entonces, este método es que si voy a depositar el cobre, que es un catión, energizo negativamente la placa de plástico, que tenga una carga negativa. Por lo tanto, el cobre va a tender a depositarse en la carga negativa al hacer circular una corriente eléctrica. ¿Okay? Se llama electroquímica eso. Y así se hacen. Entonces podemos utilizarlo también como un método de separación. Si en una solución tenemos un catión, entonces meto dos electrodos, un electrodo positivo y un electrodo negativo.
o sea, los cables, pues, a la solución y hago pasar una corriente eléctrica. El catión que está en la solución va a tender a depositarse en el ánodo, en la carga negativa eléctrica, porque cargas contrarias en la naturaleza siempre se atraen, ¿no? Y se va a empezar a depositar el cobre en el ánodo. Entonces, si peso ese ánodo antes de meterlo a la solución, peso esa laminita, es una laminita, ¿no? Que tenga carga negativa, o la voy a electrizar con carga negativa. Normalmente se utiliza el zinc, es muy común usar el zinc como un ánodo en un circuito eléctrico, electroquímico. Peso primero la laminita de zinc, bien seca, perfectamente seca, y cuando termina el proceso de electrodeposición, vuelvo a pesar la laminita. La diferencia de peso es el catión, o sea, es el cobre que se depositó en el zinc, y ya puedo saber cuánta masa de zinc tenía yo en esa solución, y de ahí ya parto para hacer los cálculos de concentración que necesito hacer con estequiometría, ¿no? Siempre los métodos utilizados lo que me proporcionan es cómo obtengo mi sólido, ¿no? Por precipitación o por electroposición, en este caso. Y el último es otro también no muy utilizado, compuestos que no se pueden precipitar o que no puedo yo, no tengo la forma de hacer una electrodeposición, pues puedo usar el último, que es volatización. Y significa, pues eso, volatizar mi analito y luego capturarlo cuando ya se convirtió en un gas, en un sólido volátil, separado. Lo puedo filtrar, lo puedo capturar en un filtro. Ese filtro, se llama volatización directa, ¿no? Es el analito el que volatiza. Entonces lo capturo, el filtro está completamente limpio, lo peso, y una vez que ya terminó el proceso de volatización, peso nuevamente mi filtro, y la diferencia entre los dos pesos, pues es la masa que estaba en mi muestra. Y ya de ahí ya puedo partir para hacer mis cálculos gravimétricos, ¿sí? ¿De qué forma podría yo volatizar el analito? ¿Quién me dice cómo podríamos volatizar un analito? Si lo tengo, la muestra puede ser una muestra sólida, ¿no? La puedo calcinar, y eso genera que se volatice mi analito, sí tiene esas propiedades. O también puede estar en solución, y puedo hacer que se volatice de la solución, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos, qué tendría yo que hacer para que se volatizara un componente de una muestra en solución, por ejemplo? ¿Quién tiene una idea? Es muy fácil, ¿no? Es muy simple. ¿Cómo podemos hacerle para que se separe? Calcinándolo, calentándolo. Si lo caliento. Sí. Pero si lo caliento, lo más seguro es que se vaya. Bueno, no es lo más seguro, pero mi sustancia necesita tener una presión de vapor mayor que la presión de vapor del agua. Menor que la presión de vapor del agua, para evitar que por calentamiento se volatice primero el agua, ¿no? Si tengo un gas disuelto, por ejemplo, sí es válido, ¿no? Si tengo un gas disuelto, CO2, por ejemplo, en agua, con poquito que la caliente, la molécula de CO2 se va, ¿no? Y me queda el agua, correcto, sí. Depende mucho del analito, ¿no? Del componente que tengo solubilizado. Y la otra forma, que no tiene que meter calor, porque muchas veces es complicado meter calor en algún proceso, por las propiedades de las sustancias. Si son compuestos orgánicos, tienden a transformarse o cambiar y ese tipo de cosas. Y luego también es costoso meter calor, ¿sí? Es energía que cuesta, ¿no? Otro método más directo, mecánico, es cambiar la presión. Si cambio la presión, es decir, si hago vacío, un poquito de vacío en mi recipiente, lo meto a una cámara de vacío. Al hacer vacío tiende a volatizarse rápidamente el componente que tenga la presión de vapor más baja, por diferencia de presión, y se volatiza, ¿sí? Entonces, es lo que sucede cuando destapamos una bebida que tenga CO2 y que
la vaciamos en el vaso y vemos que burbujean. Se ve rica así como burbujean. Es el CO2 que estaba sometido a presión dentro de la lata y estaba solubilizado por eso. Pero cuando cambió la presión y se disminuyó la presión porque se abrió la lata, el CO2, pues que tiene una presión de vapor pequeña, pues se va inmediatamente, ¿no? O sea, tiende a volatilizarse más rápido, ¿sí? O sea, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces también por esa razón siempre se volatilizan. Y ese es el proceso de volatización. Separar el analito mediante algún método, el que sea más adecuado, de tal forma que se vuelva un gas, se vuelva un vapor y lo capture. Entonces se denomina directo porque voy a pesar directamente el analito capturado una vez que se separó. Pero si al revés y dejo que el analito se vaya o es difícil capturar el analito, muchas veces también es muy complicado capturarlo y luego pesarlo, sobre todo cuando son gases, ¿no? Lo que hacemos es pesar la muestra original y luego que se fue el analito, pesar lo que quedó, la diferencia entre los dos nos va a dar el peso del analito que se volatilizó, ¿sí? Siempre es una diferencia entre lo que tenía y lo que tengo, para cualquiera de los tres métodos de separación, ¿no? Precipitación, peso mi crisol, después peso el crisol con el compuesto precipitado, y la diferencia entre los dos, con lo que tengo con lo que tenía, me da la masa del precipitado. Si es por electrodeposición, peso mi electrodo, sin ninguna deposición al inicio, después lo peso cuando ya se depositó el elemento químico. Ahí son elementos químicos, ¿eh? Y la diferencia entre los dos me da el peso del elemento. Y en la volatilización también, peso lo que tenía, ya que se volatilizó, peso nuevamente mi compuesto o mi muestra, y la diferencia entre los dos es lo que se volatilizó. Entonces, el proceso de separación siempre es el mismo, ¿no? La metodología es diferente, ¿sí? El principio de operación es diferente. O sea, ¿de dónde viene, no? Entonces, estos son los tres métodos. Vamos a ver muy rápidamente las etapas del análisis gravimétrico, es decir, como si estuviéramos en el laboratorio. Los problemas pues ya nos dicen qué se hizo, qué siguió después y cuánto se obtuvo. Los problemas de gravimétricos son muy típicos, ¿no? Nos relacionan el proceso y luego nos dan una masa. Siempre, porque recuerden que el valor de la masa es lo que andamos buscando, por precipitación, volatilización o electrodeposición. Pero si estamos en el laboratorio y nosotros estamos haciendo el análisis de nuestra muestra, este es el procedimiento que haríamos en una práctica en el laboratorio o en un proceso industrial. También se utiliza mucho en la industria, ¿no? En la industria como parte de obtención de información para control de procesos, ¿no? Entonces, preparamos primero la solución, de tal forma que podamos obtener. ¿Para qué preparamos la muestra? Para obtener nuestro precipitado. Este es el método para precipitación, ¿no? Porque es el más usado, ¿no? Entonces, preparamos nuestra muestra. Si es una muestra mineral, por ejemplo, y sabemos que ahí hay, no sé, plata en mi muestra, lo que hacemos es moler la piedra para hacerle un polvito muy fino. Después lo meto en solución y agrego ácido nítrico. El ácido nítrico lo que hace es que rompe las moléculas donde se encuentra unido la plata, por ejemplo, o el cobre, lo que sea. De tal forma que se separa el catión, se separa el ion plata, el ion cobre, se separa en mi solución porque el ácido nítrico rompe esos enlaces. A ese proceso se le llama digestión de la muestra. Entonces, pues cambia el pH de mi muestra, cambia la temperatura de mi muestra. Entonces, la preparación de la muestra depende de mi analito. ¿Qué es lo que quiero yo determinar? ¿Sí? O qué es lo que yo considero que está presente en mi muestra, ¿no? Generamos la precipitación. Entonces, ese precipitado se forma porque agregamos un material o un elemento precipitante. El elemento precipitante, por ejemplo, para el cloruro de plata, es el ion cloro. ¿Sí? Ese es el elemento precipitante. Si tengo nitrato de plata en una muestra, se encuentra solubilizada
ves el tubito y se ve completamente transparente como si fuera agua. Pero si agrego cloruro de sodio a mi muestra, o agrego, para que sea una reacción más rápida, puedo cambiar el compuesto. Vamos a meter ácido clorhídrico, que también tiene ion cloro. El ion cloro es el elemento precipitante. Va a reaccionar con la plata y va a formar cloruro de plata. E inmediatamente se precipita. Se forma una lechosidad y lo dejamos un rato y se va a formar un polvito blanco en el fondo del tubo. Si queremos hacerlo más rápido, lo metemos en una centrífuga y lo centrifugamos unos minutos y lo separamos completamente del agua. El agua nos queda transparente y que no es agua, no es una solución de los otros elementos, y nos queda el cloruro de plata en el fondo, ¿sí? Entonces, tenemos que generar nuestro precipitado. Entonces, la digestión, ya que tenemos nuestro precipitado, hay que ver si todavía necesitamos digerirlo más, ¿no? Si necesitamos separarlo más. Entonces podemos hacer otro tipo de procesos físico-químicos para garantizar que todo el precipitado se encuentre ya en el fondo del tubo de ensayo, ¿no? O en el fondo de nuestro reactor, lo que sea. Entonces, podemos cambiar las temperaturas, podemos cambiar las presiones, de tal forma que siempre tendremos una mayor cantidad de precipitado. Garantizar que todo nuestro elemento de interés se encuentra como un sólido ya, ¿no? En muchos procesos no se requieren todos los pasos, ¿no? Depende del elemento, del compuesto que quiero separar. Ya que lo tengo el precipitado en el fondo, seguimos con el ejemplo del cloruro de plata. Y ya lo tenemos completamente separado. Observamos que arriba está el agua, así se ve como agua, y en el fondo está el polvo. Puedo quitarle el agua por decantación y echarlo en un filtro de papel, por si se me van algunos átomos o algunos componentes ahí, los pueda yo recuperar. O puedo directamente meterlo así húmedo, quitándole el agua nada más, meterlo a un horno para que se seque. Lo que necesitamos es separarlo de líquido, ¿sí? Lo podemos filtrar, lo podemos secar, ¿sí? Entonces, antes de meterlo al secado, en caso de que sepa yo que tengo ahí algún otro elemento presente o alguna otra solución presente, es conveniente siempre hacer un lavado, ¿sí? Lavarlo con agua. Normalmente todas las sales que se precipitan las puedo lavar con agua, no pasa nada, ¿no? La mayoría de las veces la solución de donde vienen es una solución de agua, ¿no? Pero si no viene de una solución de agua, si viene de otro compuesto orgánico, por ejemplo el tetracloruro de carbono, que tenga yo unas moléculas orgánicas solubilizadas y que se precipitaron, si las lavo con agua las puedo cambiar, puedo modificar su estructura química. Eso se llama formar péptidos. En química orgánica van a trabajar con péptidos ustedes, que van a conocerlos mejor, ¿no? Pero es lo que pasa, esa molécula orgánica puede reaccionar con el agua y puede cambiar su estructura molecular. Y no queremos que eso suceda, porque si cambia su estructura molecular, pues entonces estamos cambiando nuestro compuesto y ya la determinación pues no va a ser correcta, ¿no? No va a ser exacta lo que andamos buscando. Entonces, pero normalmente la mayoría de los precipitados, a menos que estemos trabajando en química orgánica, los podemos lavar con agua, ¿no? Lo lavamos con agua destilada. Y posteriormente, pues ya que lo lavamos bien, pues ya podemos pasar a secar la muestra. ¿Y cómo sé cuando ya lo lavé bien? En la metodología puede decir, lávese 3 veces, ¿sí? Y el material de lavado también tiene que procesarse por si lleva un poquito ahí de compuesto que se haya ido con el agua de lavado, ¿no? Se separan las aguas de lavado y lávese 3 veces. Es más común, por ejemplo, utilizar el pH para saber si ya se lavó completamente. Mido el pH de mi solución en la que se separó y me da 9 de pH. Por lo tanto, ese pH es el pH que tiene mi muestra húmeda, ¿no? Precipitada. Si lo voy lavando, hacia qué pH va a ir moviéndose, pues hacia un pH neutro, que es porque el agua es lo que me tiene que quedar únicamente como humedad de mi soluto, ¿no? De mi analito. Entonces vamos viendo cómo va bajando el pH.
Cuando el pH ya no se mueve, 7.5. Y lo lavé otra vez y me dio 7.5. Significa que ya lo lavé completamente, ¿no? Ya no cambió su pH. O sea, podemos manejar algunos indicadores para saber si ya lo lavé correctamente. No hacerlo así nomás al azar, no, lávese 3 veces. Y si no quedó bien lavado en las 3 veces, ¿verdad? Entonces, lo secamos, ya que los lavamos, lo secamos. ¿Cómo lo secamos? Pues lo metemos en un horno, a un horno de secado, a cierta temperatura, y déjelo ahí media hora para que se seque completamente. Ya que lo secamos bien, que ya pasó el tiempo, lo sacamos del horno y lo pesamos inmediatamente. Ese proceso debe de ser inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos que pesarlo inmediatamente que lo sacamos del horno y no dejarlo por ahí en la mesa, irnos a ver otros pendientes ahí donde estamos chambeando, ponernos a platicar un ratito por ahí y ya después nos acordamos que tenemos que pesarlo. ¿Por qué lo tenemos que pesar inmediatamente? Porque agarra humedad. Porque agarra humedad, exactamente. Este tipo de compuestos sólidos son muy higroscópicos. Sí, tienden a humedecerse. Recuerden que cuando vieron compuestos, vieron las sales aloideas, ¿no? Que vienen son altamente higroscópicas. Entonces, por eso lo pesamos inmediatamente. Y ya que tenemos el peso, pues lo anotamos ahí. Obtuvimos un precipitado de cloruro de plata y tenemos 0.25 gramos. Y con 4 cifras significativas, ¿no? Mejor de lo que da la báscula analítica. 0.2509 gramos de cloruro de plata. Y con eso nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la concentración de plata en la muestra original? Y hacer los cálculos, ¿sí? Los cálculos estequiométricos para determinar la concentración ya de lo que nos interesa. Realmente toda la talacha en sí está en obtener el precipitado, en obtener el sólido de alguna forma. Si no es por precipitación, tendría que ser por electrodeposición o por volatización. Pero al final de cuentas, ya que tengo mi sal o mi precipitado, mi cristal, si está húmedo, pues lo tengo que secar, ¿no? Si sé que puede que está contaminado con algún otro componente, lo tengo que purificar. ¿Cómo? Pues lavándolo o agregando algún otro compuesto para que reaccione el elemento que no me interesa y se separe. Tengo que purificarlo, ¿no? De tal forma que siempre la masa que yo obtenga al final, sea mi compuesto de interés, ¿sí? Y ahí es donde luego está lo complicado, ¿no? Dependiendo del proceso o del tipo de compuesto, ¿no? que quiero analizar. Entonces, este sería todo el procedimiento para hacer cálculos gravimétricos. Entonces, la clase del miércoles vamos a resolver algunos ejemplos, pues van a ver que no son tan complejos. Nada más pues hay que tener habilidad para las relaciones estequiométricas. Eso de que usábamos en solubilidad, ¿recuerdan? ¿Cómo es la concentración del tal compuesto con respecto del otro? No, pues es el doble de la concentración del carbonato. Estas son relaciones estequiométricas de concentración. Y también pues podemos hacer relaciones estequiométricas de masa, ¿no? Un mol de carbonato se genera a partir de un mol de carbonato de calcio. Esa es una relación estequiométrica. En un mol de carbonato de calcio hay un mol de calcio, ¿sí? Porque el carbonato de calcio es CaCO3. Se descompone en calcio y en carbonato. Todos son 1. Por lo tanto, 1 siempre produce 1 o se produce a partir de 1. Esas son las relaciones estequiométricas, que ya de alguna forma ya estamos familiarizados con ellas. Aquí es estequiometría pura, ¿no? En masa. Y con eso pues ya se resuelven los problemitas. Entonces, el próximo miércoles resolvemos ejemplos, ¿sí? de gravimetría. Van a ver que es interesante. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿Sí? Si no hay preguntas, nos vemos el próximo miércoles, jóvenes, para continuar con el tema. Gracias, profe. Gracias. De nada, cuídense. Gracias, profe. De nada, pero ahí les mando sus calificaciones. Profe, Sí, dime.
Naranjo es que no se pudo conectar. Parece, me avisó de que tenía problemas con su internet, porque parece que están arreglando un poste de su barrio y no se pudo conectar. Esta clase. Sí, así estuve yo, me acuerdo en unas clases con ustedes, ¿no? Que estaba el amigo colgado del poste y me dejaba sin internet. Sí, ok, correcto, aquí lo considero. Qué bueno que me avisas. Ok. Pues, nos vemos, hasta luego.